Saludos y bendiciones para todos y todos los que están acá en el aula de clase y los que nos ven a través de los diferentes medios por donde se difunde este video. Les recomiendo compartirlo en YouTube. Estamos como Octaviano Torres, tenemos 99 videos. Este es el número 100. Lo estamos grabando ahorita y lo subimos ahora en la noche. Vamos entonces a lo que venimos. Continuando el estudio de la fe. Estamos en la página 22 y vamos a ver hoy la diferencia entre la fe y la presunción. Es decir, hay gente que cree, presumen que creen y no creen. Hay unos que hablan que la fe crece, que no crece. Bueno, es necesario que estudiemos sistemáticamente lo que es la fe. Por esa razón, las escuelas teológicas, en el caso de esta, se le denomina teología sistemática, es decir, el material que estamos viendo se le denomina teología sistemática, no es teología general como tal. Entonces, aquí estamos sistematizando sobre un tema llamado la fe, que cuando profundizamos, sabemos, nos damos cuenta por las escrituras, que es parte de la naturaleza de Dios. Permiso. Ok, diferencia entre la fe y la presunción. La fe es una persuasión. Oído con esto. La fe es una persuasión, no una presunción. Indica que la fe no niega las circunstancias. La fe cambia las circunstancias. Y yo añado acá un poquitico. No es la fe la que cambia las circunstancias, porque la fe es un medio para alcanzar un fin. ¿Quién cambia las circunstancias? El Dios que se mueve a través de la fe. ¿Quién es ese? El único. Dios vivo y real. Entonces, a través de la fe le damos acceso a Dios en la persona del Espíritu Santo para que produzca el cambio en lo necesario. Pero me llama la atención que la fe no niega las circunstancias. Es decir, ¿te duele la cabeza? No es fe decir, no me duele la cabeza. O que alguien te diga, hermana, confiese, hermana, que no le duele la cabeza, o no le duele la rodilla, no le duele el corazón. Usted no está sufriendo, hermana, declare eso, confiéselo. Ya va, la fe no niega las circunstancias. La palabra circunstancia es algo momentáneo, es algo que existe, es una realidad que no la debemos negar, pero que en fe nos vamos en contra de ella. ¿Sí? Y a través de la fe, entonces Dios va a cambiar esa circunstancia. Nótese, circunstancia. La fe es eterna. ¿Sí? Y las circunstancias son circunstanciales. El dolor es circunstancial. La enfermedad, circunstancial. El sufrimiento, circunstancial. La deuda, circunstancial. Los problemas que usted pueda tener son circunstanciales. Y la fe que usted tiene, porque si la tiene, es eterna. Porque el Dios, autor de la fe, es eterno. Y Él es decir, las cosas que Él creó son iguales que las que Él creó. Las que creó en el mundo de Él, por supuesto. En el mundo espiritual, porque Él creó unas en el mundo terrenal que son temporales. Aclaramos esa, ¿verdad? Entonces, la fe no niega las circunstancias. ¿Quién niega las circunstancias? La presunción. Muy diferente una cosa y la otra. La fe no es un poder mental, psíquico. Es un poder espiritual. Amén. Sobrenatural. Que viene de Dios, o que vino de Dios, que viene y es depositada en el espíritu, oído con lo que viene, renacido del hombre. Y el término hombre acá también es mujer. Entonces, ¿dónde es depositada la fe? En el espíritu renacido, según lo que dice 1 Corintios, si mal no recuerdo, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en esa nueva criatura, en ese espíritu nacido de nuevo, es que la fe es depositada. Quiere decir, entonces, que los únicos portadores de fe acá en la tierra somos los nacidos de nuevo. Los que no han nacido de nuevo, señoras y señores, no portan, no tienen fe. Ahora, si hay un autor, que es Jesús, autor, según Hebreos 12,
Uno, que Él es el autor y consumador de la fe. Reitero lo que he dicho durante todo el tema, que en el único que vamos a conseguir fe es en el autor. ¿Sí? Y el único que nos puede transmitir y en el único que podemos depositar la fe es en el autor, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, los que están en diversas religiones, mi respeto por sus religiones, pero usted no es un hombre ni es una mujer de fe, porque solamente los hombres y las mujeres de fe somos los que hemos conocido a Jesús en el texto sagrado, en la Biblia, como lo dice Juan 7:38, si mal no recuerdo. Jesús mismo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, solamente los que su espíritu ha renacido son portadores de la fe. Todas las sectas, tales como la metafísica, el yoga, ciencia cristiana, trabajan en sentido contrario a la fe. Lo hacen a través de la presunción, que indica el poder de la mente sobre la materia. Entre ellos tuvimos aquí en Venezuela, porque ya partió, ya murió, pasó a la eternidad, la señora Adriana Asi no, me refería a Connie Méndez, no sé de Adriana Asi, ustedes oyeron a Adriana Asi. Connie Méndez creo que es la mamá de casi todas ellas, escribió muchos libros. Por ahí está, o estuvo, Hermes el Iluminado y otros más por ahí. Entonces, toda esa gente trabajan con presunción. Presunción. Y eso no es fe, porque la fe es persuasión. La persuasión es del espíritu y la presunción es del alma. La presunción llama las cosas que son como si no fuesen. ¿Ve? La fe, como persuasión, llama las cosas que no son como si fuesen. Por esta razón, alegamos que la fe no niega las circunstancias. La fe cambia las circunstancias. Cuando nosotros estábamos en pecado, el día que fuimos persuadidos de que éramos pecadores, de que íbamos rumbo al infierno, que estábamos perdidos, ¿qué fue lo que dijimos? Que éramos unos pecadores. Y se lo confesamos al Señor y le pedimos perdón. Cuando por alguna circunstancia cometemos algún error, un pecado social y moral, ¿qué hacemos? Reconocerlo, confesarlo y apartarnos de él, porque a través de la fe alcanzamos el perdón. Ahora, una vez que hemos sido libres del pecado, ¿qué decimos? Que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Igual, cuando por alguna circunstancia viene a nosotros, oído la expresión, viene a nosotros una enfermedad, si viene es porque no es de aquí. ¿Sí? Viene. Así como vino, se tiene que ir. Decimos nosotros, los llaneros dicen dir. Ahora, jamás la fe que está fundamentada en una verdad absoluta puede negar una verdad relativa o circunstancial, que es lo mismo. La diferencia entre una y la otra es que la verdad relativa está sujeta a cambio. La absoluta no cambia. Además de esto, la verdad absoluta siempre estará sobre la verdad relativa cuando se toma en fe, pero nunca podrá negar una verdad. Nunca podrá negar una verdad relativa por fe, porque sería entrar en el terreno de la presunción. Y esto es considerado por las Escrituras. Salomón escribe desechando la presunción. Proverbios capítulo 13 verso 7 dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay otros que pretenden ser pobres y no tienen cómo esconder el bulto de plata que tienen. ¿Sí? Entonces, hay gente que pretende estar libre de una patología, pero patológicamente los resultados dicen todo lo contrario. El médico vio, examinó, el examen que hizo de heces le dio un resultado, el examen de sangre dio el mismo resultado,
el examen que hicieron por rayos X y la placa dio el mismo resultado, y ahí hay una verdad, sí, innegable, relativa, sujeta a cambio. ¿Sí? Entonces, no podemos negar la verdad relativa por fe, pero sí podemos irnos en fe a la verdad absoluta, que va a desplazar a la verdad circunstancial o relativa. Entonces, son las pequeñas y grandes diferencias que hay en esta área. Entonces, los hombres y las mujeres de fe no niegan la circunstancia, sino que nos movemos en fe y nos vamos a la verdad absoluta. Y la verdad absoluta está por encima de la verdad relativa o circunstancial. Entonces, la presunción tiene su fundamento en los escritos en el libro de Joel, en una mala aplicación que se le dio a lo dicho por el profeta cuando le da un imperativo al débil de decir que es fuerte, aún siendo débil. Lo que no se entiende del pasaje es que en el profeta busca con estas expresiones animar al pueblo en general a tomar las armas para defensa, indicando que es tiempo de que el cobarde proclame su valentía. Pero estas expresiones no se deben tomar para hacer de ella un lenguaje o un patrón para la fe, entrando en presunción, porque Dios honra a la persuasión que se tiene en fe, no a la presunción que niega la fe. Ahora, acá, una de las cosas que usted debe tener, y yo debo tener muy en claro, es que en el Antiguo Testamento los hombres que fueron movidos por Dios se movieron en obediencia, y esa obediencia se les contó como fe, pero no tenían fe. Y también en el caso acá estaban siendo llamados a una batalla de corte militar, es decir, ahí sí podemos decir que estaban siendo llamados a una guerra, porque se iban a usar armas convencionales y lo que venían eran seres humanos, y de aquí para allá iban seres humanos a chocar en una guerra. Por lo tanto, ahí no se era espiritual. Y lo que está haciendo acá el profeta es lo que se conoce en términos militares, una arenga. Y las arengas son psicológicas, no son de fe. Las arengas tienen que ver con la habilidad que tiene el líder para motivar, para entusiasmar, para elevar la moral del comando, del grupo, del batallón, para ir al choque que tienen que ir. Entonces, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte, fuerte soy. Joel 3:10. Es más, estaban agarrando todos los instrumentos que tenían para labrar el campo, para armarse ahora como un ejército. El tiempo y el momento lo apremiaba. La demanda que venía sobre ellos era necesario hacerla. Ahora, ¿por qué Israel tuvo que hacer esto? Por causa de haberse revelado Dios, por causa de no haber caminado en obediencia, por causa de haber abandonado la palabra. Entonces, el Dios que los defendía a ellos dejó de defenderlos por causa de su pecado, y ellos tuvieron que irse a defender ellos mismos. Porque escrito está, creo que es Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero eso es cuando usted anda haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Cuando usted está en la voluntad de Dios, usted no tiene que estar peleando nada, Dios pelea por usted. Pero cuando usted y yo andamos descarriados, entonces nos toca pelear nosotros y defendernos. ¿Sí? Ok, y ya no es culpa de Dios, no es que Dios nos abandonó a nosotros, sino que nosotros abandonamos a Dios. La fe trae a la existencia, al mundo físico, lo que ya existe en el mundo espiritual. La fe está fundamentada en cosas que no se ven,
pero que existen en el mundo espiritual. Es decir, la victoria suya sobre el pecado, usted, en mi caso, yo la estoy disfrutando desde el 17 de agosto del año 86. Pero esa victoria que yo comencé a disfrutarla el 17 de agosto del año 86, ya tenía 1986 años de existencia. ¿Cómo así? La victoria espiritual que yo tuve sobre el pecado, Cristo tuvo esa victoria o la había tomado hacía 1986 años ya. Es decir, el que le entrega la vida a Jesús ahorita y comienza a disfrutar de la salvación, del perdón de sus pecados desde hoy en adelante, bueno, él va a comenzar a disfrutar de ahorita en adelante, pero ya eso tiene 2023 años, esa victoria. Por lo tanto, las cosas que usted necesita o demanda ya son un hecho en el mundo espiritual. Amén. Falta que usted en fe se apropie de ella para que del mundo espiritual se haga una realidad sobre el mundo físico, sobre el mundo suyo. Pero ya en Dios es una realidad. Eso es lo que le acabo de decir. Es decir, la fe trae a la existencia, al mundo físico, lo que ya existe en el mundo espiritual. La fe está fundamentada en cosas que no se ven, pero que existen en el mundo espiritual, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4, 17. ¿Con quién está hablando Dios aquí? Con Abraham. Abraham cargaba un muerto encima. El 6CPC andaba detrás de él. Y Dios le revivió al muerto. Y a la edad de 100 años hizo un muchacho. Con otra que su costumbre ya había cesado y desde el punto de vista reproductivo ya estaba muerta también. Entonces hizo 2 milagros. Un muerto en uno, un muerto en la otra, para sacar la vida. ¿Sí? Ahora, en los planes de Dios, ya eso estaba desde mucho antes. Es decir, el futuro suyo y el mío es el pasado de Dios. Entonces, en Dios hay un propósito para todos nosotros. Es decir, el propósito de Dios para nosotros no es derrota, es victoria. El propósito de Dios para nosotros es vencer en todas las circunstancias. Ahora, ya eso en Dios está plasmado, pero hace falta que usted y yo, por fe, nos apropiemos de eso. Amén. Amén. Y que lo que Dios ya tiene planificado comience a hacerse realidad en nosotros. Es decir, las victorias que usted va a tener mañana, las que va a tener la semana que viene, las que va a tener al fin de año, esas victorias en Dios ya son una realidad. ¿Sí? Pero a usted le toca librar las diferentes batallas que le toca librar para que esa victoria se haga en usted una realidad. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El término no se veía quiere decir que ya existía. Sencillamente al ojo físico, a la parte natural, no había llegado a darse, pero ya en el mundo espiritual era una realidad. Eso está en Hebreos 11:3. Entonces, la fe y la presunción tienen una gran diferencia, que la fe es una persuasión, ¿sí? Y la presunción es presumir lo que no es, lo que no hay. La fe, ¿hay un dolor? Sí. Nos oramos nosotros mismos, pedimos oración de otro. ¿Sí? Una vez que se oró, la oración de fe, ¿cuántas veces se hace? Una sola vez. ¿Qué vamos a hacer después de la oración de fe? Oraciones de acción de gracia, hasta que se manifieste. Lo que ya en el mundo espiritual es una realidad y que a través de la oración de fe, si fue de fe, entonces creo apropiarme de eso y de ahí en adelante, hasta que eso se manifieste, yo solamente tengo que dar gracias, Señor, porque la salud mía en el área tal, del órgano tal, Señor, es una realidad por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario.
Todavía me duele, por decir algo, todavía me duele el músculo, pero en Cristo Jesús, este dolor lo llevó Jesús en la cruz del Calvario para que yo no lo lleve. Por lo tanto, por los méritos de Jesús, Padre, entrégame lo que me pertenece, que Cristo compró para mí hace 2023 años. Amén. Y mantenernos ahí hasta que se haga una, lo que ya en el mundo espiritual lo es. Y eso aplica para todo. Para todo. ¿Sí? Eso es moverse en fe. Ahora, el depositar la fe en la verdad absoluta de Dios. La fe fundamentada en la verdad absoluta de Dios es un factor determinante para tener vivencia ante un mundo escéptico. Voy a dar una breve explicación de lo que es una verdad absoluta y lo imprescindible que es el conocerla y caminar en ella. Jesús le dijo, yo soy el camino. Nótese que no dijo yo soy un camino, no, yo soy él. Gramaticalmente no hay más. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene, mira la expresión, nadie viene, ya va Jesús. ¿Por qué tú no me decís nadie va al Padre? ¿Por qué tú me dices nadie viene al Padre? Sino por mí. Va a otro lugar, viene, único puente intermediario entre el Padre y yo. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El término yo soy se conoce en el primer pronombre personal que en el lenguaje teológico indica lo absoluto, lo único. El término él en relación al camino es un artículo determinado que confirma lo absoluto en el yo soy que se viene tratando en el pasaje. El término la en relación a la verdad y a la vida por igual es un artículo determinado que confirma lo absoluto del yo soy que se viene tratando. Es decir, el término yo soy con los artículos determinados él y la determinan que Jesús es la única opción para llegar al Padre. No hay más camino, no hay otra verdad y no hay otra vida, sino Jesús mismo. Esto lo presenté a modo de instrucción para mostrar los valores y ese principio que es sine qua non, que está implícito en la verdad absoluta de Dios. Mi sentir es el de Pablo, que la iglesia conozca, ingiera de comer, digiera de digerir, que no lo aborte, que no lo vomite, que no se indigeste y se nutra con la verdad absoluta de Dios. Trató Pablo en su carta que escribiera a los colosenses. Oye lo que dice la letra. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Nótese que no es por la voluntad de él, sino por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosa, gracias y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis en todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo.
Pablo se refiere a todo el mundo que habían alcanzado allá. Y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Este era el líder, este era el pastor de allá, el que le informó a Pablo, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor. Es decir, esta iglesia no la fundó Pablo, esta iglesia no sé quién la fundó, pero el líder allá se llamaba Epafras, y Epafras fue el que le trajo la información a Pablo, y Pablo está escribiendo de acuerdo a lo que a la información que se le había dado. Ahora, declarado vuestro amor en espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su verdad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1, 1 y 9. Esa es la posición de Pablo como líder, debe ser la posición de todos nosotros como líderes cuando tengamos a alguien a quien liderizar, porque solamente nosotros tenemos la capacidad de liderizar a gente que no son de nosotros, a gente que compró Jesús en la cruz del Calvario y que le pertenecen a Él, hombres y mujeres que son templo y morada del Espíritu Santo, y nosotros solamente somos ministradores de la palabra, exponentes, no imponentes. Somos exponentes. Ahora, ¿qué es lo absoluto? Vamos allá. Desde la perspectiva teológica es lo que no cambia. Lo absoluto no cambia. No se devaluó. No expira. Lo que se sostiene y se mantiene en sí mismo. Lo que permanece. Lo que no caduca. No mengua. Es decir, no se envejece. No mengua. No se desvanece, es lo único, es lo verdadero, lo inigualable, lo inseparable, la esencia, la sustancia misma, es decir, es Dios. El interés de Dios es que como creyentes descubramos lo absoluto de Él, que está plasmado en las Escrituras. La iglesia está llena de lectores bíblicos, pero muy pocos tienen un tren de estudio, de investigación. Dios se interesa más por los que estudian que por los que leen. Por esta causa trasladó a Felipe y lo colocó al lado del eunuco, el etíope, porque no entendía lo que leía el etíope. Pedro, el apóstol, dijo que el estudiar la palabra es un ministerio que lleva implícito un llamado, una vocación, una dedicación, una entrega, un compromiso, una responsabilidad que nos llevará a descubrir y a tener iluminación de los misterios de Dios que están revelados en su palabra. Es decir, en la palabra están revelados una cantidad de misterios, pero de la única forma que esos misterios se nos iluminen a nosotros es que nosotros vamos a la palabra y que estudiemos, que escudriñemos la palabra. Una vez que nosotros caminemos sobre el logo, que nos paseemos sobre los textos sagrados, una vez que conozcamos y reconozcamos los códigos y las reglas de interpretación, entonces podemos disciplinadamente estudiar, y Dios entonces comenzará a revelarnos secretos que están acá en este libro y que no cesarán de darse, porque la Biblia es como una fuente, una fuente natural, no como la fuente que estaban por allá por las plazas, que se fue la luz y se acabó la fuente, no, o se secó el agua y se acabó, no. Es como de donde salen los ríos, en este caso el río del Tocuyo, por decir algo, que es uno de los que tenemos por acá todavía y de donde nos suplimos de esta garata y rica agua. ¿Cuántos años tiene la fuente del río del Tocuyo emanando agua?
No sé. ¿Y cuánto le falta por emanar? No sé, pero va a seguir emanando y aspiramos y esperamos que no se seque. ¿O usted quiere que se seque? Bañarlo con tierra como la gallina, no. Entonces, así mismo es la palabra, la escritura. Hay verdades acá que usted leyó un texto y lo estudió y se le iluminó cierta parte de la verdad que está ahí. Pero usted sigue leyendo y sigue estudiando y ahí usted va a seguir sacando, entendiendo. Dios va a seguir iluminando lo que está revelado. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran descuidadas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra, ¿sí?, de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, un trabajo social que había que comenzar a hacer en la iglesia. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pedro, por el Espíritu, hubo un problema o comenzó una demanda dentro de la iglesia naciente, en la cual en una primera predicación se habían entregado ¿cuántos? 3,000. En la segunda predicación se entregaron ¿cuántos? 5,000, más el grupo que ya habían como 120, 8,000 y pico de creyentes. Escuche lo que viene ahora. Yo lo digo por los pastores nuevos, los que me están viendo y oyendo. Comienzan una congregación, hay 10 creyentes y 20 creyentes, y ya quieren poner los 7 diáconos y quieren poner toda gente. Ya va. Los 7 diáconos fueron escogidos en la iglesia primitiva cuando habían 8,000 feligreses, ¿oyó? Y era porque se necesitaba, no era para lucirlos, no era para darles un nombre, meramente un nombre, no. Había una demanda, había una ocupación que los discípulos, en este caso Pedro, no estaba dispuesto a asumir él y tampoco al resto del liderato, porque ellos tenían una gran ocupación. ¿Cuál era la ocupación? La oración y el ministerio de la palabra, que es lo que estamos hablando ahorita. Es decir, los discípulos se ocuparon de la verdad absoluta y le delegaron a un grupo de 7 personas. El número no tiene nada que ver, pudieron haber sido 5, 8 o 10. Sencillamente cogieron 7, los cuales se iban a encargar de un trabajo social, pero tenía que ver con una cantidad de personas en las cuales había ya una necesidad. A mí me llama la atención, hay una curiosidad en mí, todavía no la he suplido, es ¿por qué los que se quejaron fueron, las que se quejaron fueron las viudas de los griegos? Yo no sé si a usted le llama la atención, ¿no? No, a veces es un poco curioso y hay curiosidades que se le despiertan. Se quejaron las viudas de los griegos, por lo tanto la de los hebreos estaba bien atendida. Parece que ahí había algo así como eso que dicen por ahí, rosca, ¿no? No sé, eso lo entenderemos después. Pero algo estaba pasando ahí. Entonces, Pedro, dirigido por la gracia y por el Señor, ya aquí Pedro sí, él era portador del Espíritu Santo, fue dirigido por el Espíritu Santo a esta parte, y me llama la atención que él se aferró ¿a qué? A la oración y al ministerio de la palabra. Y de las labores sociales pues tenían que encargarse estas otras personas, hombres también de cierto grado de madurez en el área espiritual, para llevar a cabo este trabajo. Solo en lo absoluto revelado e iluminado en la vida del creyente es que Dios, por el Espíritu, va a desarrollar su propósito. Lo absoluto de Dios en lo que es lo que va a tratar un promover de parte de Dios en el creyente para el establecimiento del reino, primeramente en nosotros y luego en todos los demás. Amén. El Espíritu recuerda, enseña y guía
es a través de la verdad absoluta de Dios, es decir, a través de la teología, no a través de la ideología, porque tenemos mucha gente estudiando y enseñando, pero no teología, sino ideología. Y la ideología es de la mente, es del alma. La teología tiene fundamento en la Biblia. El creyente gozará de una estabilidad, de una consistencia, de una perseverancia, de una solidez. Es cuando hace de lo absoluto de Dios su fundamento. Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y de la roca a la cual él hace referencia es a la revelación que Pedro había recibido del poder del Padre en relación a él como el Hijo. Jesús dijo que todo aquel que haga un hoyo muy profundo y consiga la roca y edifique su casa, nunca caerá. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. ¿Cómo? Oye mis palabras y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverse, porque estaba fundamentada sobre la roca. Lucas 6, 47 al 48. Según el mensaje que presenta el pasaje en su lenguaje figurado, el cavar y ahondar en la arena tiene que ver con la dedicación, el esfuerzo, el compromiso, la seriedad, la responsabilidad, la abstinencia por motivo y en pro a su palabra. La roca es la palabra, amén. Amén. La casa es la vida misma. El edificar la casa sobre la roca, es decir, sobre la palabra, es hacer de la palabra un estilo de vida. Para que tú te caigas, oiga lo que viene, se tiene que caer Dios, porque Dios es la palabra. Es decir, para que el diablo te hiera, te traspase, cuando tú estás arropado en Cristo, cuando tú estás escondido en Dios, para que el diablo te traspase, te toque, primero tiene que tocar a Dios. Pero cuando yo me salgo de la protección y ando por ahí de realengo, en mis caprichos, pasiones y deseos, ¿qué va a pasar? Me le meto en el terreno al diablo. Y ese animal lo único que sabe hacer son tres cosas: hurtar, matar y destruir. Más nada sabe hacer. Ahora, la presencia de Dios por el Espíritu se hará manifiesta en el creyente es cuando éste descubre lo absoluto de Dios y hace del tal un estilo de vida. La verdad absoluta de Dios trae como resultado un promover del Espíritu. La espada es del Espíritu. Al creyente solo le queda es descubrir esa verdad que está en las Escrituras y soltársela en fe al Espíritu, para que Él, el Espíritu, la ejecute y tengamos resultados. La variante de la iglesia en su forma de vivir es que no está caminando en lo absoluto de Dios. El creyente está dando sus pasos en un sinnúmero de ideologías, filosofías, paradigmas, estatutos internos, tradición, dogma, religión, principios de ocultismo, pseudismo y pare usted de contar. Y todo esto ha traído como resultado la más grande fragmentación y desorganización en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Solo el descubrir y caminar en lo absoluto de Dios nos llevará a ser como organismo una potencia mundial. Si la iglesia descubriera la verdad verdadera de Dios, lo que es absoluto, fuera en función un cuerpo,
un núcleo que pasaría a ser una potencia espiritual en el mundo, convirtiéndose en una amenaza para las tinieblas. Pero la iglesia, por desconocer todas estas verdades, entonces hasta cierto punto es el hazmerreír a veces del mundo. Ahora, si usted le pregunta a un sinnúmero de cardiólogos qué es una cardiopatía, sin lugar a duda, le darían el mismo y único concepto, por la sencilla razón que hay una sola verdad absoluta, patológicamente hablando, en relación al fenómeno. Al igual que en la teología hay una sola verdad absoluta en cuanto a esta gran realidad. Es decir, la teología a nivel mundial es una sola. El detalle es que hay gente que a la teología, o ellos pues, en lo personal, no entienden la teología porque no han ahondado en los códigos y reglas de interpretación. Entonces, en vez de desarrollarse en la teología, lo que hacen es tener ideología. Y la ideología no es teología, compañeros. La teología viene de la fe. La ideología viene de la presunción. Es decir, moverse en ideología es presunción, es del alma. Moverse en fe es moverse en teo. Teo, Dios. Logía, ciencia. La ciencia que estudia lo que de Dios se puede estudiar. Sabemos que a Dios como tal es imposible estudiarlo, pero sí podemos estudiar lo que Él dejó escrito. Ok, bueno, nos vemos en la próxima hora de clase. Ya con